Profe, ¿va a grabar la clase? Sí, 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 sí. Las Ah, clases las listo. grabo. No he tenido tiempo de subirla. La otra la grabé también. No he tenido tiempo de subirla. Seguramente la suba el lunes de la semana que viene. No he tenido tiempo porque no he podido ido al lugar donde la subo porque generalmente las clases son medias pesadas. Sí, pesan casi 1 giga más o menos y no tengo buen internet de subida. ¿No es cierto? Entonces, al no tener buen internet de subida, ya como, o sea, eh, están como 4 o 5 horas subiéndose la clase. Entonces, bueno, tengo que ir a otro lado a subirlas y de ahí. Imagino que ya estaban por poner fibra óptica acá, pero bueno, veremos cuando llegue. Em, bueno, voy a compartir un segundito. Y vamos a analizar primero los problemas, ¿sí? Después vemos cómo se resuelven cada uno, em, ¿sí? Y respondemos las preguntas. Bien, fíjense el primero. Em, el primero le dice un conducto de agua con un caudal de 3 litros por segundo, ¿sí? Tarda 20 minutos en llenar un depósito. Bueno, acá tenemos que ver cuando me dice un caudal de 3 litros por... O sea, un conducto de agua, podemos suponer que es una cañería, ¿sí? Un caño, básicamente. Eso vendría siendo un conducto de agua. Algo que conduce el agua. La misma palabra me lo dice, ¿sí? Conduce el agua. Me dice con un caudal de 3 litros por segundo. ¿Qué quiere decir eso? Que eh, por cada segundo que pasa pasan 3 litros sobre ese caudal. Estamos, para que más o menos ustedes tengan se puedan imaginar el problema. No sé si lo pudieron hacer, pero es como decir, seguramente ustedes tienen alguna, por ahí la canilla del baño, ¿sí? Es más grande o más gruesa, ¿no es cierto? Por ahí, que la canilla de la cocina, ¿sí? O al revés, generalmente la de la cocina por ahí en la canilla de la cocina generalmente sale más agua que en la del baño, ¿sí? Eso tiene que ver más que nada por un uso que se le da dependiendo siempre desde donde lo utilicemos. Bien, a eso se refiere con el caudal, ¿no es cierto? Obviamente sale más agua por un lado o pasa más agua por un lado que por otro, ¿sí? Fíjense que el conducto de agua dice con un caudal de 3 litros por segundo tarda 20 minutos en llenar un depósito, ¿sí? ¿Cuánto tardará con un caudal de 2 litros por segundo? Estamos. Y analicemos la pregunta, ¿sí? Si tiene un caudal de 3 litros por segundo, tarda 20 minutos. Si tendrá un caudal de 2 litros por segundo, ¿tardará más o menos en llenarse? Más. Más va a tardar. Estamos, obviamente, ¿por qué? Porque va a correr menos agua por ese conducto. Estamos, entonces, ¿de qué tipo de proporcionalidad estaremos hablando? Directa. Si tarda, si tenemos em, Inversa, porque es inverso, menos claro, y aumenta los minutos. los segundos, claro, exactamente, los minutos. O sea, si a un menor caudal de agua, ¿sí? Va a demorar más minutos. ¿Estamos? Entonces, bueno, primero teníamos que ver de qué se trataba este problema, ¿sí? Si era un problema de proporcionalidad inversa o de proporcionalidad directa. Estamos. Ahora vamos a ver cómo calculamos esto. Pero bueno, ya sabiendo que es un problema de proporcionalidad inversa, ¿sí? Nosotros acá eh, vamos a saber que si tiene un caudal de 2 litros por segundo se va a demorar más, ¿sí? Ya vamos a ver cuánto se va a demorar. Bueno, y la otra pregunta me dice, ¿y si fuera 10 litros por segundo? Bueno, ahí tenemos que ver cuánto se va a demorar si es un caudal de 10 litros por segundo.
A ver, si tenemos un caudal de 10 litros por segundo, ¿se irá a demorar más o menos de 20 minutos? Menos. Menos, ¿sí? Entonces, acá también seguimos con esa proporcionalidad inversa, ¿sí? Bien, veamos el que viene. Me dice que un ciclista que avanza a velocidad constante ha recorrido 200 metros en 20 segundos. ¿Qué distancia recorrerá en 5 minutos? ¿Sí? Bueno, eh, acá quizás lo que por ahí podría llegar a dificultar un poco. Primero analicemos el problema, ¿sí? Analizándolo, me dice que el ciclista recorre 200 metros en 20 segundos. Yo necesito saber cuánto recorrerá en 5 minutos, ¿sí? Entonces, analizo las dos variables. Las dos variables vendrían siendo la distancia, que serían los metros, y el tiempo, que vendrían siendo los segundos. A medida que yo recorro más metros, ¿me iré a demorar más o menos tiempo? Más. Más. Entonces estamos hablando de una proporcionalidad ¿cómo? Directa. Directa, ¿sí? Entonces, a medida que recorre más, el ciclista va a demorarse más. ¿Estamos? O a medida que se demora más, va a recorrer más metros. Siempre, bueno, es importante notar que acá dice que avanza a una velocidad constante, ¿sí? ¿Por qué me aclara eso? Porque generalmente uno cuando anda en bici, ¿sí? Dependiendo si estamos en subida, en bajada o lo que sea, la velocidad puede variar, ¿sí? Pero bueno, acá lo que me aclara es que es una velocidad constante. Y lo que podía llegar a complicar un poco más era el tema de que yo tengo acá 20 segundos y me dice la distancia que recorre en minutos, ¿sí? Quizás tendría que tener al tanto, lo que por ahí se puede llegar a complicar un poquito, es cuántos segundos son un minuto. ¿Estamos? Eso por ahí es lo que podría haber complicado un poquito más. Igual, ustedes saben que un minuto, ¿cuántos segundos son? 60. 60, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahí ese 60 lo tienen que multiplicar por 5 y ahí recién ver cuántos segundos son en total y la distancia que va a recorrer, ¿sí? Bueno, entonces en este vamos a tener una proporcionalidad directa. Y en el último me dice, 6 máquinas iguales envasarán 2.610 litros de agua en 1 hora y media. ¿Sí? La primera pregunta me dice cuántos litros envasarán 4 máquinas en 3 horas y cuarto. Bueno, ¿qué proporcionalidad estaremos hablando acá? Porque tenemos me dice primero 6 máquinas, después me dice 2.610 litros y después me dice 1 hora y media. ¿Qué tipo de proporcionalidad será esta? ¿Compuesta? Una proporcionalidad compuesta. ¿Por qué? ¿Por qué, Damaris? Porque hay tres... ¿Tres? ¿Cómo se llaman no, esas no sé, tres? Tres variables, no me acuerdo. ¿no es cierto? Eso, tres variables. Tres variables. Tenemos tres variables. ¿Cuáles serían las variables? Bueno, una de las variables va a ser la cantidad de máquinas, ¿sí? Otra de las variables va a ser los 2.610 litros. Y otra de las variables va a ser, o sea, los litros de agua. Y otra de las variables va a ser el tiempo, que en este caso es 1 hora y media. Acá quizás no tendrían que haber, ya después ahí lo vamos a ver un poquito más en detalle, quizás no tendrían que pasar las horas a nada, porque a esto de 1 hora y media quizás lo podrían haber representado como una fracción mixta, ¿sí? Una parte entera y una parte en forma de fracción, lo mismo que 3 horas y cuarto, ¿sí? Entonces, bueno, yo con eso podría haberme manejado, ¿sí? Entonces, bueno, eso quizás tendrían que haberlo por ahí relacionado y ver cómo era esa proporcionalidad. Perdón, cómo era ese tipo de... cómo podrían haber hecho para representar más que nada el tiempo. ¿Sí? A ver, más que nada, fíjense, yo me puedo dar cuenta que es una proporcionalidad compuesta,
pero quizás dentro del problema puedo tener algunos otros detalles, ¿sí? Que a mí me pueden llegar a complejizar un poco el problema, ¿sí? Más de lo por ahí. Ya es un poco complejo y me lo complejiza un poquito más, ¿sí? Son estos pequeños obstáculos que generalmente uno piensa, ¿sí? Que los trae incorporados, pero en realidad uno cuando se los pone a resolver no está tan incorporado, ¿sí? Por eso es bueno que lo podamos ver, que lo podamos revisar ahora, ¿sí? Para que ustedes más o menos puedan ver que dentro de un problema pueden haber algunas otras cosas que me lo pueden llegar a dificultar un poquito más, ¿sí? ¿Qué cosas? Bueno, una de las cosas puede ser esto que me dice el tiempo, me dice 1 hora y media, el de arriba que me dice 200 metros, perdón, que me dice 20 segundos y después me dice 5 minutos, o el primero, que si yo no sé lo que es un caudal, ¿no es cierto? Em, a ver, si bien puedo llegar a tener una idea, me dice un caudal de 3 litros por segundo, ¿sí? Pero si yo no sé lo que es un caudal, yo no sé si esto va a ser una proporcionalidad directa o una proporcionalidad inversa. Son pequeñas cosas que hay dentro de los problemas, ¿sí? Que yo en realidad, a ver, las tengo que tener claras, ¿sí? Más allá de cómo se resuelva el problema, siempre puede haber algo más, ¿sí? Que el problema sea un poquito más difícil. A ver, no es que tampoco los quiera matar, ¿sí? Con los problemas, pero pueden encontrarse con estas cosas, ¿sí? Por ahí pueden encontrarse con palabras que no conocen, ¿sí? O, pero bueno, siempre yo tengo que tratar de relacionar por lo menos el entorno en que está la palabra, ¿sí? O pueden tratar de ver que me dice tengo el tiempo en segundos y después tengo 5 minutos. Bueno, ¿qué puedo hacer yo más que nada eh, para ver si puedo tratar de trabajar con minutos o si me conviene trabajar todo con minutos o todo con segundos? ¿Sí? Hacer un pasaje de unidades, ¿sí? De segundos a minutos para poder trabajar lo que es el ejercicio. Estamos, son cositas que, bueno, van sumando a un problema y que puede llegar a ser un poquito más complejo. Bien, vamos a ver el primero, ¿sí? Denme un segundito, que me olvidé las tizas. Bien, acá estoy de nuevo. Bueno, voy a leerlo de nuevo. Me dice, un conducto de agua con un caudal de 3 litros por segundo tarda 20 minutos en llenar un depósito. ¿Cuánto tardará con un caudal de 2 litros por segundo? Bien, voy a dejar de compartir un ratito. Bien, y me dice que el conducto esto no hace falta, si no lo expresaron por ahí de la forma correcta, no hay problema mientras me hayan respondido bien la pregunta, ¿sí? El conducto me dice que tiene el caudal que transporta el agua, ¿sí? Es de 3 litros por segundo, ¿sí? Esto se anota de la siguiente manera, no hace falta que lo sepan, pero bueno, 3 litros por segundo, ¿sí? Bien,
Y me dice que demora, ¿sí? El tiempo es de 20 minutos. Siempre es bueno anotarse los datos. ¿Estamos? Siempre es bueno anotarse los datos porque yo de esa manera puedo trabajar un poquito más ordenado, un poco mejor, ¿sí? Bueno, me dice que tengo que calcular el tiempo que se va a demorar si el conducto transporta 2 litros por segundo, ¿sí? Entonces, el tiempo, yo no lo voy a saber ahora. Cuando transporta 2 litros por segundo, ¿sí? Bueno, esta es una S. Perdón si parece un 5, pero es una S. Bueno, yo lo que tengo que hacer acá, ¿sí? Como dijeron anteriormente, es una proporcionalidad inversa. ¿Por qué es una proporcionalidad inversa? Porque el caudal es menor, quiere decir que hay menor cantidad de agua. Es como si llenaran una pileta, ¿sí? Ustedes ven que cuando por ahí llenan una pileta, por ahí sale más o menos agua de la manguera, ¿sí? Si sale menos agua de la manguera, la pileta se va a demorar más en llenar. Bueno, lo mismo pasa con esto, ¿sí? A medida que a medida que sale menos agua, o sea que hay un caudal menor, me voy a demorar más en llenar eh, ese depósito. Bueno, yo sé que para esto voy a tener que plantearlo como una proporcionalidad inversa, ¿sí? ¿Y cómo lo plantean? ¿Cómo lo planteaban la proporcionalidad inversa? ¿Se acuerdan? ¿Cómo dijo, profe? Que no me escuché. ¿Cómo plantean este tipo de problemas con una proporcionalidad inversa? Invertida la segunda o la primera. Bueno, ¿y cómo les quedaría entonces? 3 sobre 2 igual Sí, perdón. Sí, igual a x sobre 20. bien, a x sobre 20. ¿Estamos? Yo tomo el caudal, ¿sí? De 3 litros por segundo. Si quieren lo ponen acá, litros por segundo. ¿Sí? Y los 20 minutos que se demora. ¿Estamos? Recuerden que esto al ser inverso, yo no puedo decir que... a ver, invierto siempre la segunda razón. ¿Estamos? Yo si lo hubiera tenido directo, bueno, esto me queda 3 sobre 2, ¿sí? Igual a 20 sobre x. ¿Por qué? Porque en 3 horas yo tengo, perdón, en 3 litros por segundo me demoro 20 minutos y en 2 litros por segundo me voy a demorar x, ¿sí? Eso es si hubiera sido directo, pero como esto es inverso, me va a quedar este al revés. En vez de quedarme el 20 arriba, me va a quedar el 20 abajo y la x en el numerador. ¿Estamos? Abril habías dicho 3 por 20 dividido 2. Bueno, si despejamos acá la x, ¿sí? Si despejamos la x, en este caso es como dice Abril, 3 por 20 dividido 2. ¿Qué aplicamos acá para hacer eso? ¿Cómo se llamaba? Era el teorema. Exacto, el teorema fundamental de las proporciones, ¿sí? Bien, entonces, bueno, yo acá puedo simplificar si quiero el 2 con el 20. Me queda 1 acá y me queda 10 acá, ¿sí?
y hago 3 por 10, entonces x me va a quedar igual a 30 minutos. ¿Tiene sentido? Sí, tiene sentido, porque yo si tengo un caudal de 2 litros por segundo me voy a demorar más tiempo. ¿Más que 20 minutos? Sí, son más que 20 minutos. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Profe, también podríamos hacer multiplicar el 3 por 10. Como el 2 está abajo multiplicado por 10, que sería 20, arriba también lo podríamos multiplicar por 10. ¿cómo? Que abajo el 2 Sí. lo multiplicamos por 10, te da 20. Y la parte de arriba que está el 3, también lo podíamos multiplicar por 10 y daba 30. Bueno, sí, si vos querías, exactamente. Podés multiplicar numerador y denominador por un mismo número. Estarías como obteniendo una fracción equivalente, ¿sí? Entonces, a multiplicar, podés después, a ver, vos decís para simplificar el 20. Claro, ¿no es cierto? Sí, está bien, para simplificar el 20. Entonces acá te quedaría el 30, ¿sí? Estarías como obteniendo una fracción equivalente. Solamente estarías multiplicando el 3 de acá. Bien. Bueno, la otra pregunta, ¿sí? Acá siempre tienen que responder, o sea, yo no la pongo porque no me queda el espacio, ¿sí? Pero, bueno, pongamos, tardará 30 minutos, ¿sí? Em, Ojo acá siempre, porque si ustedes me ponen x igual 30, yo no sé a qué se refiere ese 30. ¿De qué me estás hablando? ¿De minutos, de segundos, de horas, de lo que sea? ¿Sí? Entonces es bueno aclarar siempre en la respuesta, tardará tantos minutos, ¿sí? Porque es lo que me pide la pregunta. Bueno, ¿cuánto tardaría, ¿no es cierto? Pero cuando hablamos de una unidad, ¿sí? De tiempo, bueno, tenemos que precisamente responder con una unidad de tiempo. En este caso, como estamos trabajando con minutos, respondemos en minutos. Bien. ¿Puedo borrarlo? No sé si alguno lo está copiando. Sí, profe, puede borrar. Bueno. Bien. Esto lo vamos a dejar porque me va a servir ahora. Bien. Y fíjense que la otra pregunta me decía si fuera de 10 litros por segundo. ¿Estamos? 10 litros por segundo. Acá dijimos como era inversa se iba a demorar menos, ¿sí? Entonces, bueno, planteamos exactamente de la misma forma, ¿sí? 3 sobre 10, ¿sí? Estos litros por segundo va a ser igual a x sobre 20. ¿Estamos? O sea, tengo exactamente lo mismo, ¿sí? Exactamente el mismo planteo tengo que hacer porque en vez de calcularlo por 2 tengo que calcularlo por 10, ¿sí? Entonces tengo que hacer exactamente lo mismo, no hay mucha más vuelta que darle. Entonces, esto me va a quedar la x igual a 3 por 20 sobre 10. Se me van los ceros, ¿sí? Y me queda 3 por 2 es igual a 6.
6 minutos. ¿Sí? Entonces, esto tardará 6 minutos. ¿Estamos? Bien. Si no lo han hecho así, cópienlo, les doy un ratito para que lo puedan copiar. Y ahí seguimos con el otro. Bien, veamos el otro. ¿Qué me decía? Un ciclista que avanza a velocidad constante ha recorrido 200 metros en 20 segundos. ¿Qué distancia recorrerá en 5 minutos? Y ojo acá que me pide realizar la gráfica. Nosotros habíamos visto cómo se realizaba una gráfica. ¿Se acuerdan? ¿O no? Sí, Bueno, no era algo complicado, pero si no la sé hacer, obviamente no me va a salir hacer la gráfica. ¿Sí? Fíjense, dijimos que este era un problema de proporcionalidad directa. ¿Y por qué era proporcionalidad directa? Porque a medida que recorría más metros, me demoraba más. Profe, pero en compuesta no habíamos visto la gráfica. No. Por eso no les hice hacer la gráfica en compuesta. ¿Estamos? Fíjense que en el punto 8 no les hice hacer ninguna gráfica. En la directa sí habíamos visto la gráfica. ¿Te acordás, Aldana? Sí, Bien, en la compuesta no les hice hacer ninguna gráfica por eso mismo, porque no habíamos visto ninguna gráfica. ¿Sí? Bien. Me dice que, bueno, entonces dijimos que era proporcionalidad directa y la distancia que recorre, tenemos que calcular la distancia que recorre en 5 minutos, sabiendo que recorre 200 metros en 20 segundos. ¿Sí? Bueno, como siempre, está bueno que pongamos los datos. ¿Sí? Que me dice que el ciclista recorre 200 metros en 20 segundos. Em, tengo que ver la distancia que va a recorrer, ¿sí? En 5 minutos. Bueno, fíjense acá. Dijimos que era una proporcionalidad directa, ¿sí? Entonces yo puedo tomarlo de la siguiente forma. Va a recorre 200 metros, ¿sí? En 20 segundos. ¿Cuántos metros? ¿Sí? X cantidad de metros va a recorrer en 5 minutos. Bueno, pero ¿qué pasa? Yo este 5 minutos no lo puedo dejar así, porque fíjense, tengo una unidad en metros, una unidad en segundos y una unidad en minutos. ¿Sí? Entonces, yo no puedo trabajar con 3 unidades diferentes en una proporcionalidad directa. Entonces, sí o sí es necesario o pasar esto a minutos o pasar esto a segundos.
es mucho más fácil pasar los 5 minutos a segundo, ¿sí? ¿Y cómo puedo hacer? Bueno, puedo hacer incluso hasta otra proporcionalidad directa, ¿sí? Yo sé que un minuto son 60 segundos, ¿sí? 5 minutos van a ser X segundos, ¿sí? Entonces, acá yo puedo hacer esta X, me va a quedar 5 por 60 dividido 1, ¿sí? Y cuando hago 5 por 60, esto me va a quedar 300. A ver, no hace falta que lo hayan, si lo hicieron, si lo pudieron hacer, no hace falta que lo hayan hecho de esta manera, ¿sí? Si ustedes multiplicaron el 5 minutos por 60 segundos es suficiente, porque a eso es lo que llegamos, ¿sí? Que son 300 segundos. Bueno, entonces yo acá sí ya puedo reemplazar y en vez de poner 5 minutos, pongo 300 segundos. Bueno, y ahí no me queda otra que multiplicar. Hacer el teorema fundamental de las proporciones que me dice que X va a ser igual a 200 metros por 300 segundos sobre 20 segundos. ¿Sí? Bueno, yo puedo simplificar un 0 con este 0 y el 30 con el 2. El 2 me queda en 1 y el 30 me va a quedar en 15. ¿Podrían haber simplificado con el 200? Sí, también. Me quedaba en 100. Es lo mismo. Podrían haber simplificado con cualquiera de los dos. ¿Sí? Y hago 200 por 15 y esto me va a quedar 3000. 3000 segundos. Perdón, 3000 metros, disculpen. ¿Sí? Si querían lo podían dejar así, no hay ningún problema. Tiene sentido esto, ¿sí? ¿Y por qué tiene sentido? Porque fíjense, cada un segundo, ¿cuántos metros estará haciendo el ciclista? Si lo ven de esa manera. Dos. No, eh, cada un segundo, 20. la mitad. 10. No, 10. 10, ¿no es cierto? Cada Re un mal. segundo hace 10 metros. O sea que básicamente por segundo hace 10 veces más del tiempo que va transcurriendo. Bueno, lo mismo pasa acá. Si se fijan bien, al ser una proporcionalidad directa, yo en 300 segundos hago 10 veces más. Esos 10 veces más es multiplicarlo por 10 y me va a dar 3000. ¿Sí? A ver, esa es otra forma quizás de pensarlo también al problema. ¿Sí? Hay diferentes formas de pensar este problema. Es una proporcionalidad directa que tendría que haber salido de esa manera si lo pudieron hacer. Y otra forma de pensarlo es esto, de decir, bueno, cada un segundo recorre 10 metros, ¿sí? Si hace 2 segundos va a ser 20, si hace 20 hace 200, ¿sí? Entonces, si son 300 segundos va a ser 3000. Si son 400 segundos va a ser 4000. Si son 20.000 segundos van a ser 200.000 metros. Entonces ya puede hacer ese, ese cálculo quizás un poquito más rápido, ¿sí? Bueno, cópienlo y vamos a ver el gráfico. Cómo habría que hacer el gráfico. A ver, lo de los gráficos se los pido porque, bueno, fue el único gráfico que vimos, ¿sí? El de proporcionalidad directa, el único que vimos. Y, y además, para quizás no hacer tanto cálculo, quizás por ahí el problema
razonarlo tanto por ahí me costaba un poquito más, entonces bueno, quizás con el gráfico también se podrían haber ayudado, ¿sí? El gráfico hay veces que ayuda también a hacerlo. Y como les decía antes, yo también podría haber puesto metros acá y segundos allá, ¿sí? Eso depende del criterio que utilice yo. ¿Estamos? ¿Qué me quiere decir? Que un valor depende del otro siempre. ¿Estamos? Si yo, por ejemplo, tomo segundos, bueno, esos segundos, los metros que yo tenga van a depender siempre de los segundos que yo tome. Si yo pongo metros acá, bueno, los metros que yo tenga, perdón, los segundos que yo tenga van a depender siempre de los metros que yo tome sobre este eje. Bien, ¿lo copiaron? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, bien. Bien, veamos el último que tenían. El último ejercicio que tenían eran 6 máquinas iguales envasan 2.610 litros de agua en 1 hora y media. Estamos. ¿Cuántos litros envasarán 4 máquinas en 3 horas y cuarto? ¿Cuánto tiempo tardarán 3 máquinas en envasar 10.440 litros? ¿Sí? Es necesario que, cuando yo trabajo con proporcionalidad compuesta, es necesario que me ordene. Y después, ver, recuerden que siempre hacíamos esta comparativa, qué tipo de proporcionalidad había entre las variables, ¿sí? Entonces, a mí me dice que 6 máquinas, ¿sí? Envasan 2.610 litros, acá hay un 1, ¿sí? En 1 hora y media. Y acá, ojo, porque la hora y media yo puedo expresarla como 1,5 horas, ¿sí? O si quería podía expresarla también como una fracción mixta, ¿sí? Donde tengo una parte entera y una parte fraccionaria, ¿sí? Podría ser 1,5 de horas, ¿sí? Que después cuando yo hago esto me va a quedar 3 medios. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque yo al entero le sumo un medio. Sumándole eso me va a quedar 3 medios, ¿sí? Yo estoy tratando de ser lo más, podríamos decir, llevarlo quizás al problema a tal cual lo que me dice. ¿Estamos? Profe, yo le había sumado o sea, la hora que sería 60 minutos más 30. Bueno, por eso, hay diferentes formas de tomarlo. Estamos, si vos directamente hiciste lo tomaste en minutos, no hay ningún problema. Tendrías que llegar al mismo resultado, ¿sí? Nosotros lo que tenemos que calcular en el primer ejercicio es cuántos litros, ¿sí? Tendríamos que llegar a la misma cantidad de litros. ¿Estamos? Bien. Y acá me dice, bueno, cuántos litros precisamente. Lo que tengo que calcular, cuántos litros envasarán 4 máquinas en 3 horas y cuarto. Bueno, yo voy a tener 4 máquinas
X cantidad de litros, porque no sé cuántos litros, y en 3 horas, 3 horas y cuarto, son 3 horas y un cuarto. ¿Estamos? Que si yo hago la suma de 3 más un cuarto, me queda 13 cuartos. ¿Sí? ¿Podrían haberlo expresado como minutos? Sí, si lo expresaban como minutos, iban a ser 6 por 3, 18, más 15, 195 minutos. Tendrían que haber sido, si no me equivoco. Profe, Sí, yo lo puse como números naturales a la hora. ¿Está bien? por eso te digo, como expresión decimal lo pusiste vos. O Claro. como expresión decimal. O sea, Sí, puse 3,25. perfecto. Sí, no hay ningún problema. Por eso les dije, acá arriba podían tener 1,5, ¿sí? O 1 hora y media. Sí, sí, sí. Y acá abajo 3,25, 3 y un cuarto. Estamos, no hay problema en eso, ¿sí? Sí. Si ustedes lo expresaban en minutos, en horas, en forma... Yo acá lo podría haber expresado en forma fraccionaria directamente y me quedaba 13 cuartos y acá arriba 3 medios. Yo lo expresé en esta expresión porque quizás es lo que me dice el problema, ¿sí? Entonces yo trato de, por lo menos, para no, quizás no desviarme tanto de lo que me dice el problema. Después, si yo tengo que calcular esto, sí, voy a tener que o pasar todo esto a fracción o pasarlo directamente a expresión decimal, ¿sí? Pero bueno, yo más o menos trato de enganchar esto de alguna manera que sea lo más, se podría decir, lo más literal posible, ¿sí? Lo más coloquial posible en cuanto a lo que me dice el problema. Estamos, como lo hayan hecho, si llegan al mismo, tendrían que llegar al mismo resultado, no hay ningún problema. Bueno, primero tendría que ver yo calcular la cantidad de máquinas por la cantidad de litros. ¿Sí? Podríamos hacer ese cálculo primero. Como es una proporcionalidad compuesta, podemos hacer ese cálculo. Hay dos formas de hacer esto. ¿Se acuerdan que yo les envié unas hojas en un ejercicio de proporcionalidad compuesta? ¿Sí? Les expliqué más o menos, traté de ser lo más detallado posible cuando les expliqué lo de proporcionalidad compuesta, que había dos formas de hacerlo. Una forma que, a ver, para mí me resulta más fácil, pero pueden ser resultarle una forma más fácil a ustedes. ¿Y por qué me resulta quizás más fácil a mí? Y bueno, porque yo lo puedo relacionar precisamente con las proporcionalidades que hay entre sí. Yo sé que la primera, fíjense, si yo tengo 6 máquinas que me hacen 2610 litros. Si tengo 4 máquinas, ¿me van a hacer más o menos litros? Menos. ¿Sí? Entonces estoy hablando de qué tipo de proporcionalidad entre esas dos variables. Tengo 6 máquinas, me hacen esto, 4 máquinas y me van a hacer menos litros. Directo. Es una proporcionalidad directa. ¿Estamos? Eh, por eso le digo, vamos a tratar de hacerlo de las dos formas posibles para que ustedes entiendan de si no lo han podido hacer o si lo han hecho. Buenísimo. Si por ahí les ha costado un poquito, vamos a tratar de hacerlo de las dos formas para que vean que son las dos formas que les envié yo directamente en la hojita esa. Bueno, yo voy a tener acá, al ser una proporcionalidad directa, bueno, yo directamente puedo hacer 6 sobre 4 es igual a 2610 sobre X. ¿Sí? Bueno, acá lo que yo voy a tener es que despejar esta X, ¿sí? O sea, hacer el teorema fundamental de las proporciones y me queda 4 por 2610, ¿sí? Sobre 6. No sé cuánto da eso, a ver si tengo... A ver, dame un segundito.
1740. Bien, 1740. Perfecto. Entonces esto me va a dar, vamos a hacerlo más chiquito, 1740. ¿Estamos? Bueno, yo voy a tener 1740 con 4 máquinas. ¿Estamos? ¿Pero qué tiempo van a ser estos 1740? Una hora y media. 1 hora y media. Bien. O sea que no es lo que me pide el ejercicio, la pregunta. ¿Sí? No es lo que me están preguntando a mí. A mí me están preguntando en 3 horas y cuarto. ¿Sí? Entonces, vuelvo a razonarlo. ¿Sí? Yo tengo acá dijimos era 1740 litros. O sea, yo voy a tener 2610 litros. ¿Sí? Perdón, en 1 hora y media. ¿Sí? Van a ser, dijimos que estos 1740 litros, como bien dijo Franco, van a ser en 1 hora y media. ¿Sí? Bueno, yo tengo que saber cuántos litros van a ser en 3 horas y cuarto. Y respecto a esto, si las máquinas trabajan más horas, ¿sí? Siempre estamos hablando, siempre estamos tratando de acá de hablar del tiempo de que trabajan las máquinas, ¿sí? Si las máquinas trabajan más horas, ¿me producirán más o menos litros? Más. Más litros. Estamos, y van a ser más litros. ¿Por qué más litros? Y bueno, porque obviamente, si las máquinas trabajan más, ¿sí? Es una producción de algo. Estamos, entonces, a más tiempo que trabajen las máquinas, más van a producir, ¿sí? Entonces, bueno, yo si quiero por ahí podría expresar esto directamente como fracción. Yo sé que esto es igual a 13 cuartos, si lo expresan como fracción. O podrían haberlo expresado como 3,25. Profe, ¿Sí? una pregunta, ¿cómo se Sí. sacaba esa fracción? Esta, Sí, yo si quiero hacer 4 por 3, 12 más 1, 13. Si quería. Y si no hacía, sumaba 3 más un cuarto. Estamos, al sumar 3 más un cuarto, si vos haces 3 más un cuarto, te queda 13 cuartos. Vos tenés 3 enteros y le sumás un cuarto. Acá tenés un entero y le sumás un medio. Esto, ¿cuánto sería, Aldana? 1 y un medio. Si yo hago 2 por 1, me queda 2 más 1, 3. 3 medios. ¿Sí? Estamos, pueden hacerlo eso o directamente sumar 1 más un medio. ¿Estamos? Bien. Ahora sí, ahora, porque antes no lo entendía cómo sacar. Ah, bueno, no hay problema. Bien, yo acá tengo 1740 litros, ¿sí? Podríamos poner 13 cuartos, o si quieren ponerlo en forma, quizás, eh, como lo puso directamente Albano, también lo pueden hacer, ¿sí? Y poner 1,5 horas, que es lo mismo, ¿sí? Fíjense, traté de poner todas las formas posibles. Me faltan los minutos, obviamente, porque, bueno, hay más formas de poner el tiempo, ¿sí? Pero bueno, siempre estoy tratando de trabajar con la variable tiempo que me dieron acá, que son las horas. Entonces, 1,5 horas y X, perdón, esto no es igual, X litros, serían como
dijo Albano también, 3,25 horas. ¿Sí? Que si ustedes hacen 13 dividido 4, van a llegar a este 3,25. ¿Sí? Si ustedes hacen 3 dividido 2, van a llegar a este 1,5. Y esto me va a quedar x, va a ser igual a 3,25 por 1740. Todo esto sobre 1,5. ¿Sí? Acá sí podrías haber necesitado la calculadora Abril. En estos casos. También podrías haberlo calculado como fracción y quizás podrías haber simplificado, obviamente. Pero bueno. Bien. Entonces, acá van a tener 3,25 por 1740 dividido 1,5. Perdón, acá lo puse mal. Da 3770. 3770. Bien. Entonces esta x va a ser igual a 3770 litros. ¿Estamos? Siempre me pide calcular los litros, ¿sí? La respuesta de la pregunta serían: ¿cuántos litros envasarán 4 máquinas en 3 horas y cuarto? Bueno, envasarán 3770 litros, ¿sí? Bien, ¿alguno lo pudo hacer así? Yo lo hice de la forma que está en el cuadernillo, que es como Bueno, cruzado. hey, vamos a ver Más esa forma. fácil. Bueno, por eso, Porque, se me hizo más fácil, más vamos a rápido. ver las dos formas. Así que vamos a ver las dos formas. El cuadernillo, ¿no es cierto? Tengo que tener bien en claro, siempre cuando lo hago de forma cruzada o algo, eh, si estoy hablando de una proporcionalidad directa o una proporcionalidad inversa y que no se me confundan. Porque por ahí puede que se me confunda porque en realidad cuando es proporcionalidad directa es cruzado y cuando es proporcionalidad inversa es directa, ¿no es cierto? Entonces por ahí tengo que tener bien en claro eso. ¿Sí? A ver, yo no digo que ni una forma sea más fácil que la otra, y no les estoy imponiendo que usen ninguna de las dos formas, ¿sí? Ustedes usen la que quieran, la que les parezca más fácil. Si se les hace más fácil la otra forma, usamos la otra forma, usen la otra forma, no hay problema. Vamos a ver las dos formas, ¿sí? Por eso, siempre traten de buscar la forma más cómoda para resolverlo ustedes, ¿sí? Porque en realidad son ustedes los que van a rendir. Yo no voy a rendir, sino ustedes. Yo les doy las herramientas para que ustedes puedan ir a rendir, ¿sí? Yo les voy a tratar de dar todas las herramientas posibles para que puedan llegar a rendir de la mejor manera. Pero bueno, son ustedes los que se sientan, son ustedes los que van a rendir y son ustedes los que van a tratar de utilizar esas herramientas, ¿sí? Siempre uno quiere que las utilicen de la mejor manera posible. Bien, no sé si terminaron de copiar acá. Yo sí. Bueno, un minutito más y borro.
Bien. Bien, la otra forma es la que dice Franco, ¿sí? Que se puede utilizar también de cualquiera de las dos formas. Por eso cuando yo les envié el ejemplo, ¿sí? Se los envié de las dos formas posibles, ¿sí? Más que nada para que ustedes eligieran cuál hacer. Tengo que tener bien en claro siempre de qué estoy hablando, si estoy hablando de una proporcionalidad directa o una proporcionalidad inversa, ¿sí? Si yo estoy hablando de una proporcionalidad directa, siempre veo qué pasa entre las dos variables. Si es directa, bueno. Si es directa, yo voy a hacer una multiplicación cruzada. ¿Estamos? Fíjense. Yo tengo que ver acá cómo se relacionan las máquinas con la cantidad de litros. Recién dijimos que a menor cantidad de máquinas iba a producir menor cantidad de litros, ¿sí? Entonces, esa menor cantidad de litros, perdón, esa menor cantidad de máquinas me van a producir menos litros. ¿Qué voy a hacer yo? Bueno, yo voy a multiplicar, ¿sí? Primero de forma cruzada. ¿Qué cruzada? ¿Qué voy a cruzar? Este con este y este con ese otro. Entonces, por un lado yo voy a tener 6 por x. Y por el otro igual a 4 por 2610. ¿Sí? Y bueno, yo ya relacioné los litros con las máquinas. ¿Sí? Ahora tendría que relacionar los litros con la cantidad de horas. Dijimos que estas dos también eran directamente proporcionales, porque a medida que más horas trabajaban las máquinas, ¿sí? Producía mayor cantidad de litros. Bueno, entonces yo voy a tener que hacer acá también un producto cruzado. ¿Cómo voy a hacer? Bueno, voy a multiplicar este con este y ese con aquel otro. ¿Sí? Entonces, acá me va a quedar esta x multiplicado por, si quieren, por 3 medios. Y este multiplicado por 13 cuartos. ¿Sí? Bueno, y ahí yo tengo 6 por x por 3 medios igual a 4 por 2610 por 13 cuartos. Acá, bueno, yo puse 13 cuartos, podrían haber puesto lo mismo de recién. 3,25, 1,5. ¿Sí? Bueno, ¿por qué lo puse así? Porque me da la oportunidad de simplificar algunas cosas. Yo puedo simplificar el 2 con el 6. ¿Sí? Acá me queda 1 y acá me queda 3. Y acá yo puedo simplificar el 4 con el 4. ¿Sí? Acá me va a quedar 9x. Bueno, Abril, no hay problema. O sea, está grabada la clase. ¿Sí? Yo la semana que viene la subo. Que tengas buen fin de semana. Bien. Y yo acá voy a multiplicar. Acá me quedó 1. ¿Sí? 2610 por 13. No sé cuánto será eso. A ver. Me queda 33.930. Bueno, y ahí ya directamente sí. Se despeja la x. Y se divide por 9. Tendríamos que llegar al mismo resultado, que era 3770. ¿Estamos? Bien. Cualquiera de las dos formas que lo hayan resuelto, ¿sí? Cualquiera de las dos formas va a ser la correcta. ¿Sí? Cualquiera de las dos. No hay una... Perdón, esto para que no quede todo junto. Lo voy a poner un poquito más allá.
Bien, litros. Cualquiera de las dos formas estaba bien. ¿Así lo hiciste vos, Franco? Sí. Bien. Bueno. Julieta, no te he escuchado. No sé si lo has hecho así, si lo más o menos, o lo pudiste hacer a este. Si no me equivoco, no me acuerdo muy bien, pero si no me equivoco lo había hecho de la forma anterior, Bueno, no de esta. bueno, bien. Pero lo pudiste hacer a este. No me acuerdo si me dieron bien los resultados, pero Pero sí, bueno, lo intentaste hacer al sí menos. lo hice al... Bueno, Sí. bien. Bueno. Bien. Este es es la parte A del ejercicio, ¿sí? Entonces, podrían haberlo hecho de la manera anterior o de esta manera. Cualquiera de las dos formas era, estaba bien, ¿sí? No había mucho más para hacer. Eso para que lo tengan en claro, ¿sí? Si es directa, en las proporcionalidades entre sí. Fíjense que acá yo relaciono los litros con las máquinas y los litros con el tiempo. Nunca relaciono las máquinas con el tiempo, ¿sí? Eh, por ahora, por lo menos esta pregunta no me pide relacionar la máquina con el tiempo, ¿sí? Ya van a ver que la pregunta que viene sí, y ahí ya vamos a estar en algo raro. Va, no en algo raro, sino algo distinto, porque yo a medida que tenga mayor cantidad de máquinas o menor cantidad de máquinas, dependiendo, si tengo más máquinas, me voy a demorar menos tiempo, y si tengo menos máquinas, me voy a demorar más tiempo. Entonces ya vamos a estar hablando de una proporcionalidad inversa. Bien, ¿puedo borrar? Bueno, borro, no hay problema. Sí, va, Ok, sí. bueno. Bien, fíjense la otra pregunta. Me dice, ¿cuánto tiempo tardarán tres máquinas en envasar 10.440 litros? Bueno, lo que me conviene acá, sí, siempre es ver cómo se relacionan entre ellas, ¿sí? Yo voy a tener, vamos a poner exactamente lo mismo. Tenemos 6 máquinas. $2.610 litros, ¿sí? Y dijimos que era 1 hora y media. ¿Estamos? Bueno, fíjense, la pregunta que me hace ahora, ¿sí? Es ¿cuánto tiempo tardarán tres máquinas en envasar 10.440 litros? ¿Sí? Entonces, yo voy a tener acá 4 máquinas, perdón, 3 máquinas, disculpen. Y acá es 10.440 litros. Y el tiempo va a ser X, mi incógnita, ¿sí? Porque es lo que me pide, no llamemos incógnita, sino lo que me pide calcular, ¿sí? Bueno, bien. Otra vez, tengo dos formas de ver esto, ¿sí? Yo sé que yo primero tendría que relacionar las máquinas, ¿sí? Con el tiempo. ¿Estamos? A medida que trabajen, bueno, y eso es lo que tengo que ver, a medida que trabajen más máquinas, en este caso menos máquinas, ¿me voy a demorar más o menos tiempo en hacer la extracción esta de litros? El envase, perdón, el envasado.
Si hay menos máquinas, más tiempo. Más tiempo, ¿no es cierto? O sea, si tengo menos máquinas, me voy a demorar más tiempo en envasar cierta cantidad de litros, ¿sí? Entonces, yo tendría que calcular cuánto me voy a demorar, ¿sí? Teniendo 3 máquinas. Uno piensa, si tengo 6 máquinas, me demoro una hora y media. Si tengo la mitad de máquinas, ¿cuánto me voy a demorar? Seguramente. El doble. El doble, ¿no es cierto? O sea que me voy a demorar 3 horas. Pero bueno, igual lo vamos a calcular para que ustedes lo vean. Yo tengo 3 máquinas, perdón, 6 máquinas, ¿sí? Que me demoran una hora y media. Vamos a ponerle ya directamente 3 medios. Perdón, disculpen. Esto va al revés. Es una proporcionalidad inversa, ¿sí? Yo voy a tener entonces 6 máquinas, ¿sí? Sobre 3 máquinas. E invierto, ¿sí? En vez de demorarme una hora y media, ¿sí? Invierto y pongo la X acá. Y acá pongo el 3 medios, ¿sí? Entonces, esto me va a quedar 6 por 3 medios dividido 3. Acá me falta poner que esto era igual a X, ¿sí? Yo puedo simplificar este 3 con este otro 3, ¿sí? Fíjense que simplifico el 3 del numerador con el 3 del denominador de acá. Si hubiera tenido el 3 acá no lo puedo simplificar, ¿sí? Pero si lo tengo acá, sí lo puedo simplificar. Y el 6 con el 2, ¿sí? Entonces me queda 1 acá y me queda 3 acá. Entonces me queda que X va a ser igual a 3 horas. ¿Estamos? ¿Me siguen? Sí. Bueno. Bien. Ahora bien, yo tengo que ver cuántos litros, porque estas 3 horas, ¿sí? Van a ser para 2610 litros. Bueno, yo tengo que ver cuánto me voy a demorar para envasar 10.440 litros, ¿sí? Entonces, ahí tengo que ver si voy a tener una proporcionalidad directa o una proporcionalidad inversa. En 3 horas, perdón, si yo me demoro 3 horas para envasar 2.610 litros. ¿Me voy a demorar más o menos en envasar 10.440 litros? Menos. ¿Segura? ¿Menos? Más. Más. Y fíjate por qué, Aldana. Porque yo en 3 horas envaso 2.610 litros, ¿sí? Ahora yo pienso, ¿sí? Tengo más litros para envasar. ¿Estamos? Tengo que envasar más litros. Y si tengo más litros para envasar, me voy a demorar más horas para envasar eso, ¿sí? Pensá vos más o menos, em, eh, pensá que esto cuando se envasa algo, ¿sí? Por ejemplo, se envasa el vino, obviamente cuando yo envaso, dependiendo de la cantidad de litros que tenga, me voy a demorar más o menos tiempo. Por ahí tengo una barrica, qué sé yo, de 5.000 litros y me demoro, no sé, 2 horas, pero si esa barrica tiene 10.000 litros, me voy a demorar obviamente el doble. ¿Sí? ¿Se entiende, Aldana? Ahora sí. Bien. Bueno, entonces yo en esas 3 horas sé que envasé 2.610 litros. En X cantidad de tiempo, ¿sí? Voy a envasar 10.440 litros. Bueno, entonces yo hago ahora acá. X me va a quedar, es igual a 3 por 10.440
dividido 2610. Sacando la cuenta, esto me va a quedar, En total da 720. bueno, 720. ¿Y qué va a ser este 720? ¿Puede ser 720? Hay algo que me Bueno, parece que perdón, no. yo lo calculé con los minutos. Bueno. Eh, veamos cuántas horas son. ¿Sí? Porque acá estamos trabajando con horas, ¿no es cierto? No hay problema si lo trabajaste Da 12. con minutos. Da 12 horas. Bueno, claro, porque esto básicamente son 4 veces más. Dan 12 horas. Si hacen 2610 por 4 van a llegar a las 10.440. Entonces, yo lo que me voy a demorar con 3 máquinas, envasar 10.440 litros, van a ser 12 horas en total. ¿Se entiende? Así, de esta manera. Y ahí lo vemos de la otra manera. ¿Se entiende? Cuando yo evalúo las variables, ¿sí? Primero evalúo las máquinas con las horas y después los litros con las horas. ¿Sí? Fíjense que acá yo no evalué en ningún momento los litros con las máquinas como hice anteriormente. Yo tengo que evaluar la variable que desconozco con las otras dos. ¿Sí? Primero con una y después con otra. El tiempo con Puedo las hacer una máquinas. Sí. pregunta. Siempre va a ser primero que hay que calcular con la variable que tiene la X, ¿no es cierto? Y después con la otra. Eh, ¿A qué te refieres? No, no entendí la pregunta por ahí al lado. Que primero sería con la variable que no se desconoce que tenemos que sacar y después con la otra que sí la tenemos. En realidad, em, porque en realidad vos la que desconocés es esta, ¿no es cierto? ¿Cuánto vas a hacer? 3 máquinas, envasar 10.440 litros, ¿cuánto se van a demorar? En realidad vos la desconocés completa esta, ¿sí? Porque esta X de 3 horas van a ser cuánto se va a demorar en envasar 2.610 litros, 3 máquinas, ¿sí? Porque fíjate que siempre utilizamos la variable que desconocemos con una que conocemos totalmente, ¿sí? Que es primero la del tiempo con las máquinas. Y después usamos esa variable otra vez del tiempo, que es la que desconocemos, con los litros. ¿Sí? No sé si responde a tu pregunta, no sé si estoy Sí, ahora entendiendo. sí. Bien, bueno. Bien, no sé si la pudieran copiar. Profe, ahora puede explicar cómo sería con la otra Sí, sí, manera. sí, ahí por eso mismo, por eso les consultaba si habían podido copiarlo esto y lo explico de la otra manera. Una vez que ya dejo esta en el medio, tenía después 3 máquinas y 10.440 litros. Perdón, no. Eh, perdón, 2.610 litros. Tenía acá 2.610 litros y 10.440 litros. ¿Sí? Bueno, yo tengo que calcular acá y ver cómo son estas variables respecto una de la otra. ¿Sí? Fíjense, dijimos que acá, ¿cómo era la variable de las máquinas respecto del tiempo? ¿Era inversa o directamente proporcional? Inversa. Inversa. ¿Sí? Entonces, em, para ser inversamente proporcional, ¿qué voy a tener que hacer? Como dijimos que en la directa se multiplica cruzado, en la inversa se va a multiplicar derecho. ¿Sí? Va a ser derecho. Este con este y este con este. Entonces voy a hacer 6 máquinas, ¿sí? Por 3 medios, ya puedo poner ahí. Va a ser igual a 3 por X. Bueno,
Y la cantidad de horas respecto de la cantidad de litros, ¿cómo dijimos que era? ¿Inverso o directo? Directo. Directo. Entonces, como el anterior lo hicimos cruzado, acá también. O sea, el anterior estoy hablando de la pregunta anterior, no de este anterior. Entonces, acá vamos a hacer cruzado este con ese y ese con ese. ¿Sí? Entonces, acá me va a quedar esta x multiplicada por 2610. ¿Sí? Y este multiplicado por 10.440. ¿Sí? ¿Y por qué lo hago así? ¿Por qué lo pongo en el medio? Para que no se me haga tanto lío, porque por ahí yo puedo expresarlo quizás de otra manera, pero se me pueden confundir quizás las variables, ¿sí? Entonces, lo ideal sería que lo puedan directamente poner en el medio esa variable y trabajarlo. ¿Estamos? La pueden dejar en el medio y si después trabajarlo así no hay ningún problema, como lo trabajamos. No como esta forma, sino como la anterior, lo pueden hacer. Bueno, simplifico acá. Me queda 1 y me queda 3. ¿Sí? Y acá tendría que llegar al mismo resultado que llegamos antes. ¿Sí? Puedo simplificar este 3, si quiero, puedo simplificar este 3 con este 3. ¿Sí? Y esto me va a quedar 3. A ver, ahí les digo bien. Tendría que directamente despejar la x. Acá si despejo la x de este lado, podría dejarla de ese lado, y me va a quedar 3 por 10.440 sobre 2.610. Fíjense que este 3 de acá lo simplifiqué con este 3, ¿sí? Recuerden que si están multiplicando acá yo estos los puedo simplificar, no hay ningún problema. Lo podría haber simplificado con ese 3 también, sí, no hay ningún problema. Y en esto tendría que llegar al mismo resultado anterior, que sería 12. No sé si llego al mismo. A ver. Sí, Sí, da 12. llego al mismo resultado, que es 12. Bien. 12 litros. ¿Sí? Entonces, perdón, 12 horas. Oh, 12 horas. Bien, entonces ahí estaría llegando de la misma forma, ¿sí? Pero utilizando la forma directa si es inversa y la forma cruzada si es directa. ¿Estamos? ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Bueno. Bien. Vamos a dejar hasta acá. Más que nada, a ver, este tema lo vamos a seguir viendo porque todavía no lo terminamos. El miércoles nos queda ver una parte de porcentaje también. Así que seguramente el miércoles estaremos con eso. ¿Sí? Veremos algunas cositas y bueno, Y falta la regla de 3 simple también. también regla de 3 simple. Nos está faltando eso. No sé si alcanzaremos a terminar el miércoles, pero bueno, ya el viernes imagino que sí, ya llegaremos a por lo menos a terminar esos dos temas. Daremos un día uno y el otro. Tiene mucho que ver con esto, así que por eso mismo le digo que todavía no terminamos en sí de ver todo, pero tiene mucho que ver, tanto porcentaje como regla de 3 simples, es prácticamente, no le digo lo mismo, pero sí es casi lo del teorema fundamental de las proporciones, ¿sí? No hay mucho más para revisar. Pero bueno, es necesario que tengamos todo bien en claro porque, bueno, pueden tomar cualquiera de las cosas dentro del cuadernillo, ¿sí? ¿No se han podido conectar a la expo? Yo me conecté el otro día nomás. Ajá. Yo también. Ah, bueno. Bien. No sé, creo que ¿hasta cuándo está? No sé si hasta Creo que hasta el 8.
hasta el si no me domingo, ¿no? equivoco. Sí, me parecía que hasta el... Igual, esta mañana vi y habían subido una publicación que iban a dejar entrar a la facultad para o hacer más preguntas, va, todo eso, para ver la facultad, cómo es. Ajá. Creo que lo iban a pasar por YouTube, creo. Pero de lo que había escuchado es que iban a grabar todo por YouTube y iban a mostrar todo lado. Yo leí y decía que iba a ser de forma presencial, nomás que había que anotarse porque habían cupos limitados. Bueno, eso lo verán ustedes más que nada, obviamente, si les sirve. Siempre está bueno conocer a dónde va a ir a estudiar uno, ¿no es cierto? Obviamente van a notar mucho la diferencia tanto en las aulas, van a ver que las aulas son enormes, ¿sí? A comparación de las aulas que están acostumbrados. Hay, seguramente van a cursar con estudiantes de otras carreras, van a cursar incluso en algunos algún salón de usos múltiples también, anfiteatros, ¿no es cierto? Van a ver que hay de todo. ¿Sí? En la universidad es como prácticamente es algo, a ver, es muy diferente a lo que es una escuela, ¿sí? A lo que estamos acostumbrados nosotros. En la facultad cada uno prácticamente está en la suya, ¿sí? Uno va a estudiar, quizás a ver, se junta. Generalmente ya uno cuando ya está en la facultad se junta más a estudiar que a otra cosa, ¿sí? Generalmente hacen algunas juntadas, ¿sí? Pero bueno, siempre es bueno por ahí. Y quizás lo pueden hacer desde ahora y se los recomiendo siempre tratar de buscar un compañero de estudio, ¿sí? Porque ese compañero de estudio no solamente me ayuda a mí, sino que yo también lo ayudo a él y quizás entre los dos podemos llegar a ver las formas de cosas perdón, algunos temas de formas diferentes, pero al verlos de formas diferentes yo me doy cuenta que tengo quizás otra herramienta más para resolver algún problema, ¿sí? Siempre está bueno estudiar de a dos, tratar de resolver las cosas, por lo menos de a dos. Si es de a tres y cuatro como mucho, ya. Diría cuatro como mucho porque ya si son más, generalmente no se trabaja y se los digo por experiencia. He tenido grupos de hasta seis y generalmente trabajan dos o tres. Bueno, por ahí les puede haber pasado en la escuela, pero em, grupos de más de cuatro no sirve. No sirve a menos que sean los cuatro que van bien derechos y al palo. Em, pero bueno, eso se los doy como recomendación. Si ustedes quieren, pueden eh, juntarse, yo se los digo, ¿no es cierto? A ver algunos problemas o incluso no hace falta que se junten, pueden hacer alguna videollamada, ¿sí? Y más que nada para que vayan viendo entre todos